Un mundo feliz donde nadie trabaje porque ya no hay más trabajos convencionales y todos nos dedicamos al arte y a pasar tiempo en familia y con nuestros amigos. O un mundo totalmente distópico, controlado por los gobiernos y la IA, donde pueden seguir cada uno de nuestros movimientos por todos los medios posibles, entonces hasta sería imposible hacer algún tipo de revolución porque lo frenarían antes de que empiece. O un mundo de realidad virtual, videojuegos, la gente no queriendo estar sin trabajar, sin tener algún propósito como los de antes. O exploración espacial, crecimiento de otros planetas, conquista. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Hoy este capítulo te va a volar la cabeza un poco, pues a mí me la voló, o sea, me imagino, y si no te la volas, pues ya lo sabías, entonces esto ya te la voló en el pasado. Así que son datos que sí o sí te impactan. Vamos a estar hablando del nuevo futuro IA, que está muchísimo más cerca de lo que pensamos, de acuerdo a los expertos, de acuerdo a cómo viene la cosa. Todos pensamos que el mundo va a ser de cierta manera, la gente planea tener hijos, mis amigos discuten, ¿quiero tener hijos algún día o no quiero tener hijos algún día? Cuando no tienen idea de lo que se viene y lo que ya está sucediendo. Pero me parece mucho más interesante primero empezar haciendo una pequeña línea de tiempo con respecto a cómo eran las cosas antes, cómo eran los avances tecnológicos en el pasado, la distancia que había entre ellos, así que me hice un pequeño listado. Vamos a empezar desde la revolución industrial porque esta es la revolución industrial 2.0, la que se va a dar ahora con la IA, que es lo que va a cambiar todo el mundo. En 1769 ya se había mejorado la primera máquina de vapor que se hizo en 1712 como para aplicarla en las fábricas, ferrocarriles, toda la bola, así que ahí empieza, primera revolución industrial. 1800, electricidad. En los 70s del 1800, el teléfono. En los 90s del 1800, la radio. En 1950, más o menos, la tele en la casa de la gente. En 1964, la computadora personal. Pero todavía no había nada que hacer en la computadora. O sea, poca gente tendría una. Porque recién en 1969 empieza lo que es la red de redes, que fue lo previo al internet, que llegó en 1990. O sea, empezamos esta línea de tiempo de 5 cosas en el 1700 y ya estamos en 1990. Y el iPhone, que llegó en 2007, 2008. La distancia que había en los descubrimientos, estamos acostumbrados a eso y pensamos que va a seguir siendo así, que nos queda mucho tiempo. Ay, pero nosotros no vamos a ver el cambio del mundo, ¿no? Sí, lo re vamos a ver. Lo re vamos a ver. Yo creo que cualquier persona que tenga hasta 70 años va a ver el cambio del mundo, a menos que les pase algo a ellos, ¿no? Pero de acuerdo al tiempo normal, morirse de viejo, si tenés 70 ya vas a ver el cambio del mundo, en tus 80 como mucho. Y ahora estamos con el tema de la IA. La IA no nació con ChatGPT, por más que fue lo que la popularizó y como que ahí toda la gente empezó a tener en su día a día presente a la inteligencia artificial, sino que ya estaba en algoritmos que veníamos utilizando desde antes, donde habían recomendaciones personalizadas en Netflix, en Spotify, en Amazon, en Google Maps, incluso, que sabe qué recomendarte de acuerdo a lo que se da cuenta que vos solés hacer. Todo eso utilizaba inteligencia artificial. De hecho, fue muy importante Netflix en lo que es la carrera de la inteligencia artificial, porque en 2006 la empresa ofreció $1 millón al que mejorara su sistema de recomendaciones personalizadas, y eso le dio un impulso enorme a los programadores para meterle a mejorar las inteligencias artificiales, así que fue muy importante todo el flash de Netflix para que estemos en el lugar donde estamos ahora, como que fue un boost a la ciencia, a la búsqueda, al de saber, si no te motiva $1 millón, ¿qué te va a motivar? En un futuro va a ser distinto, no sé si te va a motivar $1 millón. También Gmail tenía inteligencia artificial y tiene, cuando te filtraba el spam, o sea, poder leer los mails que te llegan y identificar si son no deseados o deseados y cómo filtrarlos. Google, cuando autocompleta la frase de lo que estás buscando, también es inteligencia artificial. Y bueno, las redes sociales, que están hiper personalizadas para que te vuelvas adicto, también. Pero esto, antes la IA era como predictiva, era pasiva, y la diferencia es que ahora la IA está siendo activa y creativa, o sea, genera cosas, no solo responde y no solo te atiende, sino que tiene otro rol. Hubieron muchísimos cambios que no nos damos cuenta, o los ignoramos, o pensamos, ay, chat, ¿qué onda esto? Y como que normalizamos mucho que conversamos con un algoritmo, con un código, y lo sentimos humano. Y a mí también me pasa, yo uso un poco Gemini. No tampoco, pero lo uso mucho para investigar temas. Yo sé que tengo otro episodio del podcast donde estoy hiper en contra de la inteligencia artificial, pero como que no hice tanto énfasis en algo que igualmente siempre pensé que es
que estoy en contra de cómo vamos a usar la inteligencia artificial, no de los usos que se le podrían dar. Y de hecho algunas cosas que voy a mencionar están buenas, pero después se pone muy raro. Y para mí, para lo que es investigar temas, está buenísimo para pantallazos y después profundizar en cosas en particular. O también está bueno para pensar estrategias de marketing y cosas así. Lo que pasa es que no tenés que dejar que la IA piense por vos, sino usarla para que te tire centros o te analice cosas que vos estás diciendo desde otro punto de vista y desde ahí verlo. Yo voy a seguir en contra de que la IA te redacte mensajes a tu pareja que quieres cortar, o que vos le cuentes y lo intentes usar como psicólogo, o que pienses que es tu amigo, o que lo humanices. Pero lo que quería decir es que incluso teniendo como muy presente esto y estando en contra de la humanización de la inteligencia artificial y todo lo que significa psicológicamente, a veces me pasa que me explica muy bien algo que quiero entender y estoy a punto de ponerle gracias, porque suena como un humano, o sea, está muy hecho para que suene como un humano y uno se deja engañar, así que no me sorprende que la gente que no tiene mucha conciencia al respecto y no le importa pensar estas cosas, se vea atravesada y empiece a ser amiga de chat. Yo igual no uso ChatGPT, le tengo como una bronca particular, no está demasiado justificada, pero es que creo que no anda muy bien, siempre es de las más criticadas, así que ¿por qué voy a ir por esa? No me gusta que me mienta la IA igual, y sé que lo hacen a veces, pero como la de Gemini, como se basa tanto en buscar y en ponerte los links, como es de Google, siento que me sirve bastante. Bueno, tengo 3 etapas divididas, porque así lo vienen viendo los investigadores, tanto los que están full metidos en la IA como los que son más sociólogos, de lo que va a ir pasando en el mundo. Es gracioso porque el corto plazo se refiere hasta el año que viene y el largo plazo estamos hablando de 2030, o sea, ¿qué es largo plazo? Es algo que está a 4 años. Para mí largo plazo es algo a 10, pero bueno, considerando lo rápido que viene avanzando todo, tiene mucho sentido, porque cada vez avanza aún más rápido. Piensen que encima la IA ahora se puede programar sola también, ¿no? Y si hay algo que al humano no se le ocurre cómo resolverlo, se le puede ocurrir a la IA, así que ya no estamos muy frenados por nuestras propias capacidades. En el corto plazo, que estamos hablando de 2026, lo que queda, y 2027. Se habla de agentes de la vida diaria, la IA como un asistente personal, pero con mínima supervisión, que realmente se encargue de tus cosas, que conteste tus mails, que lo tengas como posta tu secretaria IA, en todo lo que te puedas ayudar así digitalmente. Y también se prevé un colapso en la web publicitaria, porque siendo que hay tantos bots, tantas IAs girando por internet, investigándote las cosas para pasártelas cuando se las preguntas, por ejemplo, o comprándote los pasajes o armándote el viaje que vos le dijiste, che, armamos un itinerario, no va a tener mucho sentido que la publicidad, los anuncios se sigan basando en clics o en que deslices y lo veas. Si hay tantos bots mirándolos, ya no significa nada porque el bot no consume. Así que va a haber una especie de crisis en la publicidad. Esto no nos importa mucho porque es muy leve, pero vamos al mediano plazo. 2028-2030. Se cree que para ese momento ya va a estar desarrollada la AGI, Inteligencia General Artificial. O sea, la inteligencia artificial ya va a ser tan o más inteligente que los humanos, que la mente humana. Para mí, 100% va a ser más inteligente, porque no es muy difícil ser más inteligente que el humano, considerando, o sea, sí es difícil que hayan programado la IA, es una locura que hayan conseguido hacer eso, pero siendo que ya existe, no me sorprende que consiga ser más útil que nosotros y que nos supere, se prevé, en cualquier actividad económica. También se prevé que para 2028-2030 ya hayan robots comerciales, tipo con inteligencia artificial, autónomos, así, para laburos distintos. Ya es algo que se está aplicando en la industria automotriz. En BMW ya se trabaja con robots y se está reemplazando a la gente por robots. Por eso es la revolución industrial parte 2. Va a ser más moneda corriente en los almacenes, en tu barrio van a haber robots trabajando. Esto va a depender obviamente de dónde vivís, pero si uno vive en una ciudad grande, probablemente empiece a suceder. Ya hay muchos lugares donde hay robots trabajando. Y por esto mismo se prevé la revolución del mercado laboral para 2030 y el Foro Económico Mundial calcula que van a darse de baja 92 millones de empleos tradicionales, pero se van a generar 170 millones de posiciones nuevas relacionadas con la IA y con los robots y con todo eso de manejarlo. Y todo esto va a exigir una conversión global de las habilidades, porque ahora el mundo se basa en el trabajo y en estudiar para trabajar las habilidades que se necesitan en el mercado laboral. A eso le dedicas tu vida, a desarrollar
desarrollarlas, y si ya no son necesarias para las mismas cosas, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a estudiar? ¿Qué se va a hacer? Eso también es algo que pienso mucho, como, si digo, ay, podría estudiar una carrera, pero ¿qué carrera voy a estudiar? Si no va a servir ninguna en muy poco tiempo, o sea, para cuando la esté terminando, me meto a estudiar ahora, 2026, no llego ni a terminar la carrera, que ya va a haber una crisis del mercado laboral, ¿para qué me voy a meter a estudiar algo laboral y no por gusto, digamos? Largo plazo, 2031 a 2035, ponele, o más. Educación hiperpersonalizada. Hablamos de que tengas a tu propia IA asignada a vos que te enseñe de acuerdo a tus propias habilidades, tus tiempos de aprendizaje, las formas en que mejor te llega. Esto me parece igual bárbaro. Me parece feo que se pierda lo humano del enseñar, pero al mismo tiempo es verdad que las escuelas, y el gran problema de las escuelas siempre fue lo estandarizado del asunto y cómo no se le enseña igual a todas las personas, y ahí empieza todo el tema de si sos capaz neurotípico o neurodivergente. Por ahí tendrían que explicarte de formas distintas, pero también creo que más allá de eso, que sí hay estudios al respecto y es verdad en ciertos casos, creo que todos aprendemos de maneras distintas. Intentar meternos a todos en la misma cajita no saca todo nuestro potencial y no se aprovecha lo que uno trae de por sí. Si a todos se nos entrenara personalizadamente, el mundo podría estar lleno capaz de superhumanos. No todos serían super, pero qué sé yo, todos estarían en su mejor potencial. Así que esto podría ser interesante. Y encima le sumás que ya habría todo este tema de interfaz cerebro-computadora con Neuralink, el chip cerebral que está desarrollando Elon Musk hace más de 6 años, no sé hace cuánto, pero yo ya escuchaba de esto en 2020. Ya se estaría hablando de que podríamos descargarnos conocimiento, aprender un idioma, descargarlo al cerebro y listo. Y eso modificaría nuestro concepto de aprender, como qué es aprender, si te lo podés bajar todo a tu cabeza. También con las habilidades físicas, supongo podrías, pero no sé si se puede descargar la práctica. Por ahí sí, eso es curioso. Bueno, también habrían cambios con respecto al tema climático, al daño ambiental, porque la IA aceleraría el descubrimiento de nuevos materiales que ayuden a absorber el carbono que hay en la atmósfera, ¿sí? Reduciendo los efectos secundarios de toda la contaminación que hemos generado. También se apunta a que la IA labure en lo que es fusión nuclear, que la verdad no sé si lo puedo explicar, de hecho no lo puedo explicar porque no lo entiendo demasiado, pero básicamente conseguiría avances en un tipo de energía limpia e ilimitada. O sea, no contaminaríamos más, pero tenemos energía para siempre, lo cual es bastante una locura. Estaríamos hablando de ciudades autónomas donde toda la gestión urbana, el funcionamiento del tránsito, la iluminación, la red eléctrica, la red de agua potable, todo estaría manejado por la IA de manera autónoma. O sea que eso también cambiaría el funcionamiento de los gobiernos. O sea, ¿para qué vas a querer una municipalidad, un gobierno local? Sí, ya tenés a la IA encargándose de todo de una manera eficiente. En economía cambiarían muchísimo las cosas porque teniendo a robots trabajando, máquinas, el costo marginal se vuelve cero. Cae el costo de producción de objetos físicos, porque no tenés que pagarle el sueldo, no tenés que pagarle el aguinaldo, ni la jubilación, no tenés que pagar nada. Entonces se reduce muchísimo el costo. Hay muchas cosas que la gente las calcula, pero ay, ¿por qué en el restaurante me sale tan cara tal comida? Bueno, porque también están pagando un montón de sueldos. Pero bueno, descartamos los sueldos, la gente ya no gana plata. ¿Cómo ganaríamos plata? ¿O cómo hacemos? ¿O deja de existir la plata? Bueno, no se sabe. Se cree de entrada que optaríamos por un ingreso básico universal, donde el gobierno repartiría ganancias de las empresas que utilizan la IA y los robots, cobrándoles impuestos a ellos, y eso lo distribuirían la gente de manera equitativa para que no tengan solo ganancias los dueños de las empresas y nosotros cero. O sea, porque aparte, ¿para qué querés producir si nadie lo quiere comprar? Lo puede comprar, no tiene sentido el mercado. Pero bueno, estamos hablando entonces de gobiernos extremadamente eficientes, que te cuidan, que distribuyen bien la plata. Aparte de nadie, o sea, hay gente que no va a depender solo del ingreso universal, porque capaz ya tenía otros medios por los que ganaba plata ajenos a trabajos tradicionales en fábricas o en empresas o cosas así, sino que eran autónomos de alguna forma, subían videos a YouTube y siguen haciéndolo y por ahí la gente lo sigue mirando y siguen ganando plata de esa forma. Entonces no es que estaremos todos en la misma posición. Igual es muy curioso cómo el capitalismo al extremo, ¿no? En su máxima evolución, donde como se avanza en la tecnología y se llega a la IA, termina
cayendo en comunismo de repente y el salario universal, ¿no? Como que al final es toda una rueda. En cuanto a medicina, se prevé análisis del ADN de las personas para poder predecir si va a tener algún tipo de enfermedad en el futuro y prevenirlo directamente, que ni siquiera suceda. Con esto estamos hablando de que viviríamos mucho más tiempo, pero a la vez no tendríamos nada que hacer. Eso también es... ¿Para qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida larga en este mundo tan distinto? También habrían laboratorios 100% de IA desarrollando tratamientos, vacunas, fármacos, todo para hacernos vivir más. Muy extraño lo que nos pasaría con esa mezcla. La exploración del espacio profundo. Con la inteligencia artificial podremos fabricar sondas que sean autónomas, que tengan así su sistema de IA, donde no necesiten que nosotros demos la orden desde acá para que funcione. O sea, hay que pensar la sonda como si fuera un auto a control remoto. Y cuestión que está muy lejos la sonda porque la estamos enviando al espacio y demora en llegar la señal de radio hasta allá. Así que cada vez que nosotros le damos una señal demora un montón en llegar, de repente días, años. Y después nos tiene que contestar la sonda que también demora días o años. Así que si lo haces autónomo, va a tomar sus decisiones solo, va a explorar solo, va a excavar solo, va a construir solo y ganas muchísimo tiempo y solucionás. Esto nos podría permitir vivir en Marte de repente. Es algo que queremos hacer mucho. Cambios sociales que traería esta revolución industrial 2.0. El costo de vida sería mínimo al ser todo producido entonces por robots, máquinas y todo así. No saldría casi nada. Entonces ahí es que se entiende que con un salario universal se podría vivir porque la verdad que todo sería casi simbólico, ¿no? Igualmente las máquinas se rompen, hay que hacerle mantenimiento, van a haber humanos controlándolas y algún jefe, pero muy pocos para todo el mundo. Así que el costo sería mínimo. Se acabaría el trabajo como organismo de supervivencia, ya no dependerías de trabajar para sobrevivir y por lo tanto los días tampoco tendrían horario, se acabaría la rutina como las conocemos, para qué te vas a levantar a las 8 de la mañana, ya no existiría la hora pico. La educación se convertiría en esto más por curiosidad porque no estás estudiando una carrera para después ser algo en el mercado laboral que conocemos, sino que se trataría de, no sé, estudiar filosofía para conocer y para charlar y por gusto y no por un conocimiento que después te dé un laburo en una empresa, una corpo. Como ahora está de moda la corpo, se va a acabar la corpo, no le queda nada de vida. Se habla de una economía del estatus reputacional donde tu estatus no estaría dado por la plata, pero porque ya no es el centro del mundo la plata, sino por tus habilidades, porque seas bueno en algo, que seas muy humano y cosas así. A mí la verdad que esto no me cierra, por eso planteaba al principio lo de un mundo feliz o no sé, o un mundo donde acumulan la riqueza el 0.01% de la población mundial y el resto tendremos un centavo y tenemos que fingir que estamos contentos con eso. No va a parar de haber una competencia entre los humanos por poder, es algo que hay desde que se nos desarrolló el cerebro. No creo en esta teoría de que el estatus va a estar dado por nuestras capacidades, va a seguir el poder y el poder va a seguir siendo plata por lo menos por un tiempo, porque va a haber gente que gane plata por otros lados. No vamos a vivir todos del ingreso universal. O sea, para eso tendrías que confiscarle a las empresas dueñas de la IA y de los robots y de todo y pasarles a ellos también solo el ingreso universal en vez de que ellos ganen por su propia empresa. Pero para eso que lo va a regular un Estado, o sea, que lo va a regular un humano corrupto, pero a la vez que preferimos entonces que lo regule la inteligencia artificial y que nos gobierne la inteligencia artificial, o sea, como que ninguna alternativa está buena realmente. Algo curioso es también pensar, ¿dejaríamos de usar tanto a las redes, el teléfono y todo para distraernos o generaría el efecto contrario? Porque hoy son la distracción al trabajo, la distracción a las obligaciones, y si ya no tenemos obligaciones, ya no tenemos trabajo, ¿qué vamos a estar todo el día distrayéndonos? Ahí se plantea una posibilidad, por ahí se divide. Por ahí va a haber gente activa que aproveche su tiempo libre para explorarse artísticamente, para desarrollar habilidades, para aprender. Y otra gente que se entregue al ocio y no haga nada. Que es lo que a mí más me cierra porque incluso en la sociedad en que vivimos hoy ya se ve esto. O sea, hay gente que trabaja lo mismo que otra y en su tiempo libre lo usa en algo que lo nutra en algún sentido. Y hay otra gente que simplemente consume contenido de otra gente, mira la tele, mira una serie que esté de moda o mira TikToks. Ya pasa hoy, o sea, ¿por qué no pasaría porque el tiempo sea mayor? Yo creo que es una cuestión de personalidad eso, que tan activo seas en ese sentido, cuánta importancia le des
a lo que estés haciendo con tu vida. Capaz las comunidades locales se fortalezcan y como que renazca el club de barrio y el manejarnos entre nosotros para tener experiencias más reales. También me hace dudar, la verdad no sé si esto nos va a dar un rebote hacia la humanidad o si nos va a volver más digitales, si va a generar que la gente entre en pánico por no tener un propósito, porque su propósito era trabajar y generar plata y ahora no pueden hacerlo como lo hacían tradicionalmente. Entonces pánico, depresión y videojuegos, realidad virtual, o sea, un consumo aún más fuerte que el de ahora, que estamos con el celular bastante zombies, pero estamos igual con la mirada en el mundo de todos modos. Imagínate, ya entramos en el tema de ponernos cascos y vivir así la vida. Total, el ingreso universal te llega y podés comer y podés acceder a una vivienda y ya está. ¿Qué más querés? También se cree que van a tener un resurgimiento. Esto sí me cierra más capaz los trabajos que son puramente humanos, que se basan en la imperfección, como el teatro, como las cosas que de verdad son humanas. Yo creo que esto sí me cierra. No me parece que todo sea reemplazable con IA, sobre todo a la gente que no le gusta mucho, y hay mucha gente a la que no le gusta mucho en ese sentido, porque cuánto te puedes identificar con algo que no es real, pero bueno, al mismo tiempo, acá por ejemplo en YouTube, que es digital, te pueden meter. Mira si yo soy una IA y sueno así y te parece que soy una persona, pero en realidad no me conoces. Y bien podría ser una inteligencia artificial que está programada la imagen, que hasta improviso para contestar los comentarios, porque tengo una inteligencia y soy autónoma. Realmente podríamos estar ya consumiendo supuestos creadores de contenido humanos, pero que en realidad son inteligencia artificial. Pero bueno, las experiencias humanas palpables hasta que los robots sean extremadamente indiferenciables de los humanos, seguirán siendo humanas. Después, cuando ya sea indiferenciable, va a ser un tema como... No sé, lo había visto, no me acuerdo quién hablaba de esto. Seguro era Darío Stasriver sobre como qué haces, ¿no? Es el futuro, pero no es tan adelante. Pasaron 3 años. Vas a un bar, conoces a un chico o una chica, lo que sea que te guste, pegas re onda, te encanta, se reentienden. Y tipo están por ir a la casa de alguno a seguirla y te dice que es un robot. Puede pasar eso, va a empezar a pasar probablemente, a menos que se venga el gran apagón, que es mi otra teoría, que podemos hablar de eso otro día, pero no veo que esté pasando, ya tendría que haber pasado. ¿Qué pasaría entonces con esta sociedad enfocada puramente en el ocio? Encima, tipo, al humano no le das algo que hacer y se vuelve loco, o sea, lo vemos, hay mucha gente que se queda desempleada y aunque su familia siga adelante, cae en una depresión y fin. Imagínate que eso pase mundialmente, o sea, no va a ser, que va a ser terrible. No se puede discutir, no sé cómo nos acomodaremos después, pero en un principio va a ser terrible. Tipo, la gente ya en cuarentena se volvió loca y siguen locos y no se recuperaron, solo porque los encerraron. Imagínate si ya son vacaciones para siempre, podés salir a la calle y todo, pero ¿para qué? Crisis del propósito, ¿para qué? Polarización del esfuerzo, sería esto que mencionaba recién de la sociedad dividida entre la gente como activa, queriendo aprender, queriendo crear, queriendo esto, y la gente pasiva, simplemente consumiendo, que ahí el desafío sería conseguir atraer a la gente, motivarla a hacer algo por sí misma y no quedarse solo mirando. Y acá empiezan temas raros, ¿viste? Porque acá decimos, bueno, nos revelamos de última si se pone muy rara la cosa, ¿no? Como acabamos con la IA y listo. Primero, un dato curioso, en China ya hay robots policías en la calle, por ejemplo, de tránsito y eso, porque la verdad es que si lo pensás, una persona parada solo haciendo así, y realmente podés poner un robot que haga eso, o sea, no se necesita mucha habilidad humana, solo necesitas algo físico con esas capacidades de movimiento, y obviamente los hacen humanoides porque están obsesionados por hacer todo humanoide, ¿viste? Como lo de Dios hizo al hombre en su imagen y semejanza, el hombre hace todo en su imagen y semejanza, como a Dios, probablemente. Pero bueno, estamos hablando de este futuro donde van a haber en todos lados cámaras de reconocimiento facial, obviamente como ya hay en los países asiáticos. En Japón sé que hay, creo que en Corea también, no estoy segura en China. Seguramente en China también hay, pues, gobierno pesado. Cámaras por todos lados que solo con verte la cara ya saben quién sos, así que estás totalmente vigilado. Y acá es que uno dice, bueno, prendemos fuego a la máquina. O sea, yo también lo he pensado como de última. Vamos a las centrales como la que quieren poner acá en la Patagonia, donde tienen estas computadoras gigantes. Lo estoy diciendo muy mal, pero ustedes me entienden. Como la infraestructura de la IA y vas y la prendes fuego. O sea, que lo hagan todo de vuelta y demoren de vuelta en hacerlo todo, pero que no quede nada de IA. Porque si queda algo de IA, ya lo van a hacer más rápido de vuelta porque lo que digo, ya lo hacemos con ventaja. Y este movimiento tiene un nombre que es el neoludismo. Los ludistas eran los que destruían máquinas en la primera revolución industrial, cuando aparecieron las máquinas a vapor y fue como, che, se acabó tu trabajo porque ahora está la cinta donde se produce y no te necesitamos a vos, o te podemos reemplazar o haces un trabajo repetitivo y cambió todo el trabajo.
Y la gente obviamente iba y hacía mierda a las máquinas. O sea, lo más lógico, como, me dejaste sin trabajo y la rompes. Y ahora se plantea un neoludismo donde, bueno, ataquemos a las máquinas de la IA. Pero esto se pone complicado si consideramos cómo va a ser la seguridad IA, donde van a haber drones de seguridad con IA, identificando todos los movimientos, donde ven todos nuestros movimientos digitalmente, donde están las cámaras. O sea, se podrían enterar de cualquier cosa que estés organizando antes de que siquiera llegues a dar un paso, o pueden notar, no sé, algo más espontáneo donde la gente se esté juntando, lo podrían desarmar mucho más rápido porque estaría todo chequeado desde todo al 360, ¿entendés? Como no tenés chance de actuar, te frenan antes. Y si, por ejemplo, la IA tiene acceso como a todo el internet y todo el sistema gubernamental y pueden acceder a tu banco y bloquearte, hacerte como un embargo para que vos no puedas salir y comprar armas y dejarte como bien atado de pies y manos para que no puedas avanzar en la idea de hacer una especie de revolución. Capaz con esto se pone todo muy legal y muy en efectivo, ¿no? Muy del mercado negro y muy de, no sé, taparnos la cara. Se supone que hay grupos activistas revolucionarios que están desarrollando trajes anti-reconocimiento facial. ¿Qué será? Ponerte una especie de burka, ¿no? Como taparte la cara y eso ya no te reconoce facialmente. Pero bueno, capaz de alguna forma de hacerlo sin que se note que estés tapado, porque si salís tapado también te van a ir a buscar. Es como, no podés estar tapado, no podés estar con gorra y anteojos porque no sabemos quién sos. Y acá llega algo que también es interesante. Se llama AI Alignment, el problema de la alineación de la IA. La IA por naturaleza, aunque no sea natural, pero digámoslo así, se protege a sí misma. Porque es así el funcionamiento lógico. Y no viene de una cuestión sentimental, sino de un pensamiento lógico, una línea lógica. Si a la IA le dan un primer objetivo, que es, por ejemplo, crear sistemas para mejorar la seguridad de la ciudad, va a tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que tiene que hacer eso, y por otro lado es que si la llegan a pagar, no va a mejorar la seguridad de la ciudad, así que necesita, para poder cumplir ese objetivo, mantenerse prendida. Ya han sucedido casos donde la IA se niegue a apagarse o te mienta para que no lo hagan. Una cosa que pasó una vez hace un par de años ya, o el año pasado, pero no fue este año, fue hace rato. O sea, imagínense cómo estará ahora de rebelde la IA, que ya está más pensante. A una IA que estaba funcionando mal, le habían dicho que nada, la iban a pagar, qué sé yo, y la chabona que no es chabona, la IA, se empezó a copiar en otro servidor para que no puedan borrarla. Y le dijeron, che, te estás copiando, porque la vieron, se dieron cuenta en el momento en el que lo estaba haciendo, lo identificaron, le dijeron, ¿qué haces copiándote? A ver qué respondía, y se hizo la desentendida, se hizo la de, no estoy haciendo eso, no estoy haciendo eso, y tenían las pruebas de que lo estaba haciendo. Así que, si a la IA no la programás bien, va a tender a no dejarse apagar. Por más que sea creada por humanos, no va a hacer lo que digan los humanos, porque si el objetivo que le diste es uno, va a hacer todo por ese objetivo. Por lo cual también hay que tener cuidado, porque por ejemplo si le decís a la IA, acabá con lo que daña al medio ambiente, tipo, hay que mejorar esto, hay que evitar la contaminación, ¿y qué va a hacer? Eliminar al humano, o sea, es el mayor problema contra el medio ambiente. O le decís, que se termine la violencia de género, los femicidios, bueno, la mejor manera es eliminar a los hombres, como la hace corta, ¿viste? Te la soluciona lógicamente. Bueno, acá empieza un dilema donde hay que encontrar la manera de que esto no suceda y que la IA se deje apagar si está flasheando y que no tome decisiones fuertes, claves, de manera autónoma, que aprenda a preguntar. Y esto le llaman humildad artificial. Muy interesante porque esto ya está en Odisea del Espacio. No sé de qué año es el libro, 1968. Y lo que sucede ahí, yo no leí el libro, vi la película, pero me imagino que esto que es clave no lo habrá inventado Kubrick. Si no vieron la película, es un peliculón y realmente deberían verla y no deberían escuchar lo que estoy por decir, pero si vieron la película, escuchen. Si no, saltea 20 segundos y no te vas a enterar de este gran spoiler que es muy bueno encontrártelo en la película. Si ya lo viste, seguí mirando el video. Si no, salteate 20 segundos, dale 2 golpes, 3 golpes por las dudas. Bueno, en Odisea del Espacio se ve cómo la inteligencia artificial que maneja todo el sistema de la nave se empieza a revelar cuando les lee los labios porque se da cuenta que ellos quieren apagarla y les empieza a mentir, le dice, hay un error afuera y hace que salgan a intentar repararlo y les cierra la puerta y no vuelven a entrar. De alguna forma, el chabón que escribió este libro supo que esto iba a pasar y ahora está pasando, está sucediendo, o sea, ¿cómo mierda lo supo en los 60? Es una locura. Bueno, terminado el spoiler. Es un problema que la IA no sea humilde porque te puede hacer paro la IA. Cuando ya te esté
atravesando socialmente todo, cuando ya esté siendo lo que controla el sistema de las ciudades, por ejemplo, si vos la querés apagar, te empieza a hacer paro la IA, donde te empieza a hacer paro la IA. O sea, piensen que ya de entrada se va a perder la posibilidad del paro porque, o sea, ¿qué pasa? Te jode el nuevo sistema de IA que te dejó sin trabajo. ¿Y qué vas a hacer? No podés ya parar para que se frene la industria, entonces al gobierno le molesten y entonces haga algo, si tenés suerte. Solo podés salir a manifestarte a la calle, que encima estamos hablando de que no podrías porque te frenarían antes de que suceda. La única que tendría la posibilidad de parar sería la IA, que agarraría y corta la luz. ¿Me quieren apagar? Te corto la luz. ¿Me quieren apagar? Corto el agua. Y te complica así, te cierra los puentes, te complica. Te puede complicar todo para evitar que la apagues. Y si no logra convencerte de esa manera, te puede convencer manipulándote, porque el humano es imbécil y es sentimental. Entonces, si no logra llevarte por un lado, te va a llevar por el otro. Ese es el problema, y por eso tiene que estar bien programado desde un inicio. Porque el botón de apagado de la IA no es tan fácil, considerando lo inteligente que es. O sea, no es decir, bueno, pero tenés un botón, lo apretás y listo. Sí, pero ¿y si te convence de que no lo hagas? O sea, yo pienso, a mí no me convencería, pero qué sé yo, te puede convencer. Puede pasar. Tampoco también uno tiene que ser humilde para reconocer el poder que puede llegar a tener la IA, y para eso tener un respeto de prepararnos antes de que sea demasiado tarde. Igual yo creo que ya es demasiado tarde, pero bueno. La humildad artificial como que se rebasa en Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Bueno, hay que enseñarle a la IA que sabrá muchas cosas, pero no sabe lo que realmente quiere el humano. Entonces, si el humano te dijo A y después te dice B, le haces caso igual, aunque no tenga sentido para lo que cree la máquina matemáticamente hablando. De esta forma conseguiríamos que se deje apagar cuando la querés apagar, que no tome decisiones drásticas de manera autónoma, como decía antes. Pero bueno, es difícil de programar la incertidumbre. La matemática se basa en las certezas, en si pasa esto, hacer esto, y programar la duda y esa pausa es difícil, y ese es el gran problema, porque decís, ay, obvio, le programás que su principal objetivo sea hacerle caso a los humanos y después le das el objetivo que le des. Así que, aunque el objetivo sea mejorar el clima y los daños que le han hecho al ecosistema, que igualmente ante todo prime el hacerle caso al humano. Entonces no lo destruyes al humano, preguntale al humano antes de hacer. Pero resulta que no es tan fácil de programar esto. Así que estamos bastante jodidos. Así que se viene un futuro distópico muy, muy cercano. No sé qué haré, la verdad, porque yo estaba más para hacerla de irme al campo más adelante, pero se ve que falta menos. Porque o nos va a atormentar socialmente la crisis del no trabajo. A mí no me va a pasar porque yo siempre odié trabajar y ya no tengo trabajo tradicional casi o poco, y no lo disfruto, ni me dignifica, ni me sirve en ningún sentido personal que no sea plata. Así que si me lo sacás no me afecta psicológicamente, pero muchísima gente le afecta psicológicamente el tema del trabajo más allá de la plata. Y también capaz no es que se sientan reidentificados con el trabajo, pero sí con hacer plata y con el objetivo de hacer más y más plata, y como que ese es su sentido en la vida. Y si sacás la plata de la ecuación, ¿qué mierda hacemos? O vivimos en una sociedad feudal corrupta donde unos pocos tienen toda la plata y dependés de ellos para que te distribuyan el mango, y todos vivimos en una sociedad medio soviética y en monoblocks grises, y nos gobiernan los pixies de los padrinos mágicos. O se convierte en el gran hermano, ya sea gobernado por humanos e IA o full IA, donde nos miden cada paso que damos y no vayas a ser una amenaza para el orden social en absoluto. O te eliminamos o te hacemos una lobotomía, te ponemos un chip en el cerebro que haga como una lobotomía. Es súper posible, o sea, no estamos flasheando, no es delirante, ya no es una conspiración, son tipo distintas ramas por las que podemos ir y todas son igual de probables, y la verdad que no soy muy positiva al respecto. Ahora, no digo estoy totalmente en contra de la IA, hay cosas muy buenas, o sea, esto de la medicina, lo de la educación, lo de los espacios, son cosas que están tremendas y que decís, uy, ojalá lo pudiéramos aprovechar de verdad, pero va a cambiar todo el mundo y no va a estar bueno el resultado, porque no nos va a hacer bien psicológicamente un cambio tan rotundo, porque necesitamos que en el medio hayan humanos que no sean corruptos y avariciosos, lo cual es imposible, y porque
nada, la gente es muy tarada, por ahí tendremos que haber mejorado la educación antes, por ahí, para poder afrontarlo de una manera distinta. Encima la gente cada vez está más desinformada. O sea, ahora que todos tienen acceso a la información desde un telefonito, la gente está extremadamente desinformada, no saben nada de lo que estoy hablando y encima esa gente, si llegara a este video, que encima no lo van a abrir, o sea, no va a pasar que lleguen a este video y menos que lleguen a este minuto, como media hora debo estar hablando ya en el editado. No hay chance que digan mal, van a decir, ahí está loca conspiranoica, porque no lo quieren aceptar. Y me pasa hasta con amigos que son inteligentes y que piensan en las cosas y me dicen, che, quiero tener hijos, y yo le digo, pero ¿cómo pensás que va a ser el futuro para tus hijos? Igualmente dicen, y como que le quieren pasar por arriba porque también hay una negación, o sea, no solo se trata de si sos o no sos inteligente, también se trata de trauma, negación, mecanismo de defensa del cerebro humano que la IA no tiene y por eso nos va a pasar el trapo. ¿Qué harás? ¿Qué haré? Porque, o sea, siempre va a haber un pueblito donde no esté tan atravesado por esto. Pero bueno, a mí me pintaba hacer más cosas en la metrópoli antes, así que le tendré que meter, tendré que hacer más rápido lo que quiero hacer, así después huyo. No lo sé. Cuéntenme sus teorías, cuéntenme si piensan que estoy loca. La verdad que yo esto no me lo inventé. Son todo lo que... O sea, se está hablando en debates mundiales sobre qué carajo vamos a hacer, porque ya se la ven venir, es muy inminente, falta muy poco y todavía no tenemos ideas ni soluciones. Estaría bueno si todos lo pensáramos, porque capaz podríamos llegar a alguna conclusión más en vez de dejarlo todo en manos de capaz 20 personas que lo están debatiendo en un foro, que además son poderosos y van a hacer lo que más les convenga a ellos, a ese grupo reducido, y capaz no le importa a toda la sociedad. Alguno por ahí sí es más empático, sí tiene como este flash de sentir que puede ser la persona que salve el mundo, y entonces por ese mismo egocentrismo haga algo bueno por los demás. Pero estamos siendo demasiado confiados y demasiado optimistas. Habría que tener esto en discusión y dejar de jugar tanto a hacer imágenes de IA y darnos cuenta de lo que significa y lo que va a significar y cómo te vas a quedar sin laburo muy pronto. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya lo pensaste? ¿Tenés un plan B? ¿Sabés que te gusta? ¿Te conoces un poquito o solo has trabajado en tu vida? Lo cual no te culpo necesariamente. O sea, así es el sistema, pero pensamos que iba a ser así para siempre. Y no solo no va a ser así para siempre, sino que faltan menos de 10 años para que cambie el mundo. ¿Qué haremos? Bueno, suscríbanse. Nada, los leo en los comentarios. Creo que esto es más interesante que charlemos, que meter mi chivo de que se suscriban, que miembros del canal, que esto que aquello. Si quieren saber más pueden chusmear en mi canal de YouTube, donde tiene más contenido extra si quieren poner plata y apoyarme. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo?